Y en esta mañana el título de esta predicación será Timoteo y Epafrodito, ejemplos de utilidad para el reino de Dios. Y yo os voy a hacer una pregunta muy chocante, ¿vale? Pero dadme el beneficio de la duda. La pregunta es la siguiente. ¿Eres útil para el reino de Dios? Y fijaos que no te he preguntado si tienes un título, es decir, no te he preguntado si eres pastor, anciano, diácono, no. La pregunta es, ¿eres útil para el reino de Dios? En esta mañana vamos a ver dos ejemplos de dos personas que fueron muy útiles para el reino de Dios y lo que intentaremos hacer es aprender de ellos al ver su ejemplo. Voy a introducir esta predicación de la siguiente manera. Imaginaos la siguiente situación. Tú tienes que hacer algo de suma importancia, algo muy importante. Pero por una circunstancia personal, tú no puedes hacerlo. ¿A quién enviarías a hacer eso que es tan importante para ti? Esta es la pregunta. ¿A quién enviarías a hacer esa tarea que es tan importante para ti? No puede ser un familiar. Tienes que pensar en una amistad. ¿Se os viene alguien a la mente ya? Esto es importante. Porque la persona que tengas que enviar a hacer esa tarea tan importante tiene que ser alguien de tu suma confianza, alguien a quien le dejarías casi tu vida. ¿Tienes a esa persona ya ubicada? ¿Quién es? ¿Has descartado a los familiares? ¿Amigos? ¿Quién queda? Sabéis, el apóstol Pablo, mientras estaba preso en Roma, se veía en la necesidad de visitar la ciudad de Filipos para poder hablar con la iglesia allí establecida, porque había una situación que esa iglesia estaba pasando que era realmente necesario que alguien como el apóstol Pablo interviniera. Pero él mismo no podía ir, él estaba preso en la cárcel en Roma. Y aquí nos preguntamos, ¿a quién enviará Pablo a esa iglesia para que intervenga de la misma manera que él lo haría? Es decir, ¿quién estaba tan cerca de Pablo como para que él lo pudiera enviar a hacer algo tan importante? La respuesta la encontraremos esta mañana. Hay dos personas, dos hombres llamados Timoteo y Epafrodito, nombres uno complicado y otro muy bonito. De hecho, si no le pusiera David a mi hijo, me encanta Timoteo. Epafrodito, la verdad es que no. Pero hoy veremos que este hombre, aunque tenga un nombre desafortunado, pero qué increíble ejemplo, hermanos. Hoy veremos qué increíble ejemplo nos dan Timoteo y Epafrodito como personas que fueron útiles para el reino de Dios. ¿Quieres saber cómo o qué características tiene alguien que es útil para el reino de Dios? Te invito a leer conmigo Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades.
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta aquí la palabra del Señor. En esta mañana hablaremos de dos personas, Timoteo y Epafrodito. Esa es la división o el bosquejo del mensaje de hoy. Timoteo, de los versículos 19 al 24, y Epafrodito, de los versículos 25 al 30. Empecemos por Timoteo, versículo 19. Pablo lo menciona a este joven compañero que él tenía, y yo aquí tenemos que volver un poco a recordar la historia, ¿vale? Cuando el apóstol Pablo acabó preso en Roma, tras pedir que le juzgara el propio emperador, el César, él tuvo ciertas libertades. En Hechos capítulo 28 se nos dice que él estaba preso, pero que estaba en una especie de prisión domiciliaria. Él estaba allí en una casa alquilada. Entonces, él tenía la oportunidad de recibir visitas constantemente y, al parecer, Timoteo fue una de esas personas que pudo estar con él durante ese tiempo de encarcelamiento. Ahora, yo os pregunto, ¿sabemos quién es Timoteo? Porque a veces solo se conoce de esta persona tres cosas. Uno, que era joven. Dos, que tenía problemas del estómago. Por eso le dice, toma un poco de vino. Y tres, que le faltaba un poco de carácter. Por eso Pablo le tiene que decir, avanza, esfuérzate, sé valiente, ¿no? Entonces a veces se conocen solo estas tres cosas, que parecen algo negativas, excepto lo de ser joven, pero la realidad es que Timoteo es un personaje fascinante, hermanos, que a mí me gustaría que saliéramos hoy en esta mañana sabiendo un poco más de él. La primera vez que la Biblia hace mención a este joven aparece en Hechos capítulo 16. En los versículos 1 y 2 se nos dice acerca de Pablo que en uno de sus viajes él llegó a Derbe y a Listra, son ciudades. Y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Atención, lo que os acabo de leer en Hechos 16, 1 y 2. Se nos dice que Timoteo era un joven discípulo del cual las personas daban buen testimonio, las personas de su alrededor, las personas que estaban en esas ciudades. Y es interesante pensar esto del buen testimonio. Y yo os pregunto, imaginaos que hoy llega el apóstol Pablo a la ciudad de Móstoles. Llega a nuestra iglesia, acaba de entrar por nuestra puerta, se sienta entre vosotros y después de acabar el culto nos dice, hermanos, he llegado, estoy preparando un viaje misionero, necesito una persona que me acompañe. ¿Hay en esta iglesia alguien de buen testimonio que me pueda acompañar? Pensad, no digáis nada, solo pensad. ¿Hay alguien en esta iglesia de buen testimonio que pueda acompañar en su viaje misionero a Pablo? Ojalá. Ojalá pensáramos en muchas personas que se te vengan en la cabeza, pues mira, a fulano le gusta el poder evangelizar, el poder hablar con otras personas. Pablo, yo te recomiendo a tal persona. Pues algo parecido a esto fue lo que sucedió con Timoteo. La gente de su ciudad daba buen testimonio de él, podía afirmar que Timoteo era un joven ejemplar, un joven esforzado en la fe, un joven que no tenía miedo de trabajar para Dios. Y siendo joven.
Ojalá nosotros también en la iglesia pudiéramos decir lo mismo, no solo de los jóvenes, sino de los adultos, de los mayores, de todos, que pudiéramos recomendar, que pudiéramos dar buen testimonio de todos. Y sabéis, el buen testimonio en la Biblia es fundamental. ¿Os acordáis la primera vez que se eligieron diáconos en una iglesia? Fue en Hechos capítulo 6, versículo 3, donde se nos dicen los requisitos necesarios para ser diácono en la iglesia primitiva. Y allí se nos dicen al menos 3 requisitos. ¿Sabéis cuál es el primero? Buen testimonio. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo. Y tercero, ser llenos de sabiduría. Hechos 6, capítulo 3. Esto nos enseña que Dios está más interesado en tu vida, en tu testimonio, que en tus habilidades. Podemos ser muy buenos en muchas cosas, pero si nuestra vida no refleja ese buen testimonio que viene de una vida consagrada al Señor, no vale de nada, hermanos. No vale de nada. Bueno, sabemos ya que Timoteo era un joven que tenía buen testimonio. Ahora, su madre se llamaba Eunice, mientras que su abuela se llamaba Loida. Y estas 2 mujeres, desde que Timoteo era un niño, le empezaron a enseñar las Escrituras. Y aunque su padre era griego, es como si nos quisiera decir el texto que su padre no era creyente. Pero bueno, el apóstol llega, ve a este joven, lo están recomendando y lo toma consigo y lo convierte en su compañero de viaje. Y hermanos, Pablo y Timoteo formarían una de las parejas misioneras más importantes de toda la historia, una de las parejas misioneras que más ayudaron al crecimiento de la iglesia en el primer siglo. Ahora, Pablo y Timoteo, ¿os habéis fijado que Pablo era un hombre mayor mientras que Timoteo era un joven? ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos una comida de iglesia? La mesa de los niños, la mesa de los jóvenes, la mesa de los adultos, la mesa de los mayores, ¿o no? ¿Es algo malo? No, no es malo. No estoy diciendo eso. Pero ¿sabéis que en la Biblia siempre aparecen ejemplos de que las personas jóvenes están con las personas mayores? Por ejemplo, Moisés, ¿con quién estaba? Con Josué. Josué era joven, Moisés ya era una persona mayor. Juan, de los apóstoles, era el más joven. ¿Con quién estaba? Con Pedro, que era el más mayor de los apóstoles. ¿Y Timoteo con quién estaba? Con Pablo. Es decir, siempre vemos ese patrón, jóvenes con mayores. ¿Quiere decir esto que a las reuniones de los jóvenes tenemos que venir los mayores? No. Lo que quiero decir es que es necesario que los jóvenes aprendan de los mayores, que los mayores enseñen a los jóvenes. No nos dividamos, unámonos, porque en la diversidad hay riqueza. Es lo que ayudará a que la iglesia pueda ser fuerte, pueda seguir hacia adelante. Y hermanos, aquí también aprendemos algo muy importante, y es que necesitamos preparar un relevo generacional. De hecho, hay un versículo muy curioso. Se dice en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36, atención, que el rey David sirvió en su generación según la voluntad de Dios. ¿Sabéis una cosa? Tenemos en las iglesias actuales personas que han servido en su generación y hace tiempo que están sirviendo en la generación de otros también. ¿Eso es algo malo? No, es una bendición, hermanos. Pero lo que quiero decir es que la generación actual tiene que dar un paso hacia adelante. Esto es un llamado para los jóvenes a que nos involucremos. No podemos estar siempre en segundo plano. Tiene que haber un momento donde nosotros también queramos involucrarnos, donde también queramos aprender, hasta que podamos dar descanso también a las otras personas que tanto han servido
y que son de tan gran bendición, hermanos. Si no hacemos esto, estamos condenados a ir muriendo poco a poco. Necesitamos que las nuevas generaciones también se involucren. Y fijaos, Pablo, ¿cómo habla de Timoteo? Pablo, por ejemplo, se refiere a Timoteo como su hijo en el Señor, 1 Corintios 4, versículo 17. Pero también Timoteo acompañó a Pablo a Filipos, a Tesalónica, a Berea, a Corinto, a Éfeso, a Roma. Y yo os pregunto, Virginia, vamos a organizar un viaje con los jóvenes o con los niños. Vámonos a cualquier lado. ¿Nos acompañarían? Ojalá que sí. Vamos a llevarlos a todos. Ojalá, hermanos. Ojalá que jóvenes como Timoteo puedan aparecer entre nosotros. Que otras personas también se esfuercen tanto como este joven, viajando, predicando la palabra. Y fijaos, Pablo, volviendo a Filipenses, en los versículos 21 y 22, fijaos cómo Pablo describe a Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es decir, Pablo reconoce que después de tanto tiempo, Timoteo ha podido servir fielmente junto a él. No ha sido Pablo que ha hecho todo el trabajo mientras que el otro solo estaba acompañando, sino que Timoteo también ha participado. Y hermanos, esto es tremendo. En el versículo 20 también Pablo dirá de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Y aquí Pablo, cuando dice a ninguno tengo del mismo ánimo, esa palabra del mismo ánimo se puede traducir también como de la misma alma, del mismo sentir. Es decir, no hay ninguna otra persona que como Timoteo os quiera. Más que, bueno, a ver, lo he expresado mal. Timoteo os quiere igual que yo. Timoteo os sirve igual que yo. Es como si Timoteo fuera una copia de mí, en el buen sentido. Por eso Pablo llama a Timoteo su hijo en el Señor, porque es como él. Y yo os pregunto, ¿oramos nosotros como iglesia por los jóvenes? ¿Oramos por los niños? ¿Por los adolescentes? Está muy bien orar, gloria a Dios, porque oramos por ellos. Pero ¿cuántos mayores están dispuestos a tomar a un joven y decirle o acompañarle en su crecimiento espiritual? Es decir, cuando vemos a Pablo y a Timoteo, vemos que Pablo no esperó a que Timoteo le dijera, oye Pablo, ¿y si voy contigo a las misiones? No, vemos que fue Pablo quien intencionalmente se acercó a Timoteo y le reclutó, es decir, le animó a acompañarle. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad en cuanto a la involucración de las generaciones más pequeñas o las generaciones que vienen subiendo? ¿Vamos a esperar a que sean ellos quienes nos digan, oye, yo puedo tocar la guitarra, o yo puedo cantar, o yo puedo predicar? Yo creo que no. De hecho, las generaciones que vienen son más tímidas. Yo soy alguien que soy más tímido que Juan Antonio. Bueno, quizás no he elegido a la mejor persona, pero ¿me entendéis? Si le pido a Adrián dentro de 10 años, oye Adrián, ¿quieres predicar? Yo creo que es más rápido que si yo me espero a que Adrián me diga, oye, algún día me gustaría predicar, porque igual nunca me lo pide, porque ve esto como una responsabilidad bastante grande, ¿no? Entonces, hermanos, es el acompañar a las personas. Timoteo es un ejemplo de esto, desde joven sirviendo al Señor. Es un ejemplo de utilidad al Señor, al reino de Dios, desde la juventud. Y en el versículo 24 Pablo dice a esta persona, a Timoteo,
confío en el Señor, en el versículo 23, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y en el versículo 24 lo vemos porque Pablo espera ser liberado para poder ir él mismo también luego a Filipos. Versículo 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Así que las características en resumen de Timoteo. Primero, es un joven de buen testimonio. Segundo, es una persona del mismo ánimo que Pablo. Tercero, se interesa sinceramente por los filipenses, versículo 19. Cuarto, busca lo de Cristo y no lo suyo propio, versículo 21. Y por último, versículo 22, ha servido fielmente junto con Pablo. Bien, este es el primer ejemplo. Ahora vamos al segundo, Epafrodito. A este casi no lo conocemos porque apenas aparece en el Nuevo Testamento, aparte de lo que se menciona de él en Filipenses. Pero, ¿quién era Epafrodito? Bueno, en el versículo 25 Pablo nos da una pista. Dice que Epafrodito es su hermano en la fe, ¿vale? Hermano en la fe, no de sangre, pero también es su colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Tenemos que recordar lo que decía al principio. Pablo está preso en Roma y las iglesias se enteran de su encarcelamiento. Y iglesias como la de Filipos lo que hacen es reunir dinero para poder enviárselo a Pablo para ayudar a cubrir sus necesidades durante ese tiempo. Entonces, la iglesia de Filipenses elige a una persona. ¿Sabéis quién era esa persona? Epafrodito. Así que Epafrodito es miembro de la iglesia de los Filipenses. Él es escogido por la iglesia para llevar a Pablo la ofrenda que ellos tienen para él. Así que imaginaos la siguiente situación. Epafrodito va con la ofrenda, llega donde está Pablo en Roma. Pablo recibe la ofrenda, muy bien, gracias, estoy agradecido por la ofrenda. Y ahí viene una pregunta muy importante. Oye, Epafrodito, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia en Filipos? Y ahí es cuando yo me imagino todo esto, ¿vale? Yo me imagino que Epafrodito le dice a Pablo, Pablo, la iglesia está bien, pero está atravesando ciertas dificultades. ¿Cómo cuál? Bueno, veremos cuando lleguemos al capítulo 3, la semana que viene, que hay unas personas que están intentando confundir a la iglesia. Pablo les dice perros, es decir, personas que están intentando engañar a los filipenses. Y también, esto es importante, Epafrodito le dice, Pablo, ¿te acuerdas de Evodia y Sínteque? Tienen un conflicto entre ellas que ellas no pueden solucionar. ¿Qué hace Pablo al recibir las noticias de la iglesia de los filipenses? Escribe una carta. ¿Y sabéis qué carta es esa? La que estamos estudiando. Filipenses. Más o menos así es la reconstrucción histórica de cómo Pablo llega a conocer la situación que está viviendo la iglesia y la respuesta que da. Y Pablo quiere mandar la respuesta a esas situaciones a través de Epafrodito. Lo vemos en estos versículos, cuando Pablo dice en el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. ¿Habéis fijado en eso? ¿Os habéis fijado? Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y es que Epafrodito no solo le llevó la ofrenda, no fue solo un mensajero, sino que se quedó a cuidar a Pablo durante un tiempo, pero durante ese viaje él enferma gravemente y está a punto de morir. Versículos 26 y 27. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir,
pero Dios tuvo misericordia de él. Aquí tenemos a una persona que es capaz de sacrificarse en hacer un viaje tan largo para ayudar a alguien como Pablo. Recordad esto, Filipos está en la actual Grecia, mientras que Pablo está en Roma, es decir, Italia. Los viajes de entonces no son como los viajes de hoy en día, de un par de horas en avión. Era un viaje largo, peligroso, y sin embargo, Epafrodito está dispuesto a afrontar un viaje como este. ¿Qué características vemos en Epafrodito? Vemos a alguien dispuesto a sacrificarse. Vemos también a alguien digno de confianza, porque le están enviando con dinero de un lugar a otro. Es decir, si hay que elegir en esta iglesia un tesorero, ¿vamos a elegir a cualquiera? No, vamos a elegir a alguien de confianza. Por cierto, estamos buscando tesorero. Pero, ¿me entendéis? Cuando se habla de dinero, necesitamos personas de confianza. Y la iglesia, cuando reunió la ofrenda, vio en Epafrodito a alguien de confianza para llevar este dinero. Pero también vemos que Pablo ve en él a alguien de confianza para que lleve la carta a los filipenses. Y por último, vemos que fue capaz de incluso exponer su propia vida por el servicio a Dios. Versículo 30, cuando vemos que Pablo dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Tremendo, hermanos, la vida de este hombre que también es poco conocido. Vamos a ir concluyendo. Hemos hablado de Timoteo y de Epafrodito. Paréntesis, ¿hay algún joven que ha terminado el crucigrama? Nos queda una. Bueno, pues seguid, porque ahora recapitulamos, ¿vale? Hemos estado hablando de Timoteo y de Epafrodito, ¿de acuerdo? Y hemos hablado de las características de cada uno que les hacen personas que son útiles para el reino de Dios. Ahora lo que voy a hacer es resumir las características de los dos y lo que quiero que hagamos es que nos preguntemos, ¿tengo yo estas características? Si las tienes, Señor, ayúdame a mejorarlas. Si no las tienes, Señor, ayúdame a obtenerlas, para que nosotros también podamos ser útiles para el reino de Dios. Características de Timoteo y de Epafrodito. La primera, eran personas de buen testimonio. Y hermanos, aquí nos habla a nosotros mismos. ¿Somos nosotros personas de buen testimonio? ¿Nos recomendarían los demás hermanos de la iglesia a nosotros? Segundo, Timoteo era alguien del mismo ánimo, del mismo sentir que Pablo. Nosotros también tenemos ese mismo sentir de Pablo, es decir, peso por las almas que se pierden, el ánimo para poder evangelizar, no tener vergüenza. Cuando nos hablaba Dulce acerca del evangelismo, ¿os acordáis que hablaba del valor necesario? El valor no lo encontramos en nosotros mismos, sino en Dios, hermanos. El valor lo encontramos en Dios. Tercero, también encontramos que Timoteo era alguien que se interesaba sinceramente por la iglesia. Y aquí te pregunto, ¿nos interesamos nosotros sinceramente por la iglesia? ¿O solo vemos a los hermanos los domingos? ¿Nos llamamos unos a otros durante la semana? ¿Nos enviamos un mensaje, sobre todo en estos tiempos de enfermedad? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te hago la compra? ¿Qué necesitas, hermanos? Eso es la ayuda, eso es interesarnos los unos por los otros. Cuarto, Timoteo era alguien que no buscaba lo suyo propio, sino lo de Cristo. Y aquí nosotros también somos así, buscamos lo de Cristo y no únicamente lo nuestro. Quinto, Timoteo también había servido fielmente.
¿Hemos nosotros servido fielmente al Señor? Piensa en esto. ¿Hace cuánto tiempo que sirves al Señor? Es decir, hay personas que llevan 30 años sirviendo en la iglesia sin ningún cargo. Gloria a Dios por personas así. No necesitamos un cargo para servir a la iglesia. Necesitamos ponernos a disposición de los demás, decirle, mira, aquí estoy, puedo hacer lo que haga falta, enséñame y yo lo hago. Sexto, debemos de aprender a ser personas dignas de confianza para poder ser personas que si se necesita llevar un dinero, podamos hacerlo nosotros. O si hay que transmitir las palabras de Pablo a la iglesia, también lo podamos hacer fielmente. También ser sacrificados, no importarnos hacer un viaje desde Grecia a Roma, como lo hizo también Epafrodito. Y por último, disponer nuestras vidas al servicio del Señor, incluso aunque la expongamos a la muerte. Esto quizás os parezca muy lejano, pero hay hermanos que cada domingo se juegan el cuello. Y hermanos como ellos son ejemplo de Epafrodito. Quizás nosotros no nos juguemos el cuello, pero sí nuestro trabajo, sí nuestras amistades, nuestros familiares, personas que nos rechacen. ¿Estamos dispuestos a ello? El ejemplo de Epafrodito y de Timoteo nos enseña estas características. Ojalá nosotros la podamos también adquirir, porque nuestras iglesias necesitan Timoteos y Epafroditos muy urgentemente, pero también nuestro mundo, para poder ser luz en medio de la oscuridad, como hablábamos la semana pasada. Así que, hermanos, oremos para poder ser como Timoteo y como Epafroditos.